ya agradecer a la Universidad Miguel Hernández, al Parque Científico y a Tonia Salinas, su directora, por acoger este acto. Y también a todos los presentes, darles las gracias por asistir a esta jornada sobre sistemas alternativos de reducción variable. Un evento que hemos diseñado para explorar las tendencias, las estrategias y las mejores prácticas en la gestión de los sistemas de reducción variable para estas empresas, y donde esperamos conozcan un poco más el talento emprendedor existente en esta zona y las altas capacidades que se desarrollan a su alrededor. No solamente queremos destacar estos proyectos empresariales por poseer un alto potencial innovador, sino también por todos esos conocimientos y capacidades secundarias que se desarrollan en torno a ellos. También queremos destacar y analizar en esta jornada el sistema de retribución variable a través de las Phantom Shares o las acciones fantasma como un modelo de fidelización, de atracción y de retención del talento utilizada en las startups. Y en particular también darles a conocer el plan de Phantom Shares implantado en la empresa por PND para fidelizar, atraer y retener el talento de sus trabajadores. Para ello tenemos el honor de contar con la presencia de destacados expertos en la materia, quienes van a compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Estamos seguros de que sus ponencias serán de gran valor y contribuirán al entendimiento y la aplicación de estos sistemas de retención variables en las empresas. Paso sin más a presentarles a nuestros ponentes. Doña Carmen María Rodríguez García. Antes de nada, Carmen, quisiéramos darte las gracias por aceptar tan amablemente esta invitación. Doña Carmen es letrada del Gabinete Técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Su primer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Almansa, con competencias en materia de violencia de género. Después pasó al juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Cieza. Poco antes de su ascenso a la categoría de magistrada, ocupó una plaza de juez de instrucción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. A partir de junio del año 2021 ha estado en los juzgados de justicia de Murcia hasta marzo del año 2022, que obtuvo su destino en el juzgado de lo social número 3 de Elche. Desde abril del 2024 es letrada en el Gabinete Técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Además, ha participado en la elaboración de varias ediciones de la Ley de Enriquecimiento Civil de la editorial Tirando Planos. Pasamos a presentarles a mi compañera Laura Vicente, que es socia ejecutiva de CESEN, es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y completó su formación con un máster de asesoría fiscal en esta universidad. Ha participado en conferencias en diversos foros empresariales, económicos y políticos. También ha colaborado con diferentes instituciones docentes, entre ellas esta universidad y la Universidad Cardenal Herrera. Como actividad complementaria al ejercicio de su profesión como socia ejecutiva de CESEN, es la presidenta de la Comisión de Economía y Fiscalidad de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana. Y paso a presentarles a Raúl Guidón. Raúl, antes de nada, quisiéramos también darte las gracias por haber aceptado tan amablemente esta invitación a participar en estas jornadas. Raúl es el director de Desarrollo de Negocio y es cofundador de la empresa PLD Space. Es ingeniero industrial, estudios que cursó en esta Universidad Miguel Hernández. En el año 2021 fundó junto a Raúl Torres PLD Space. Esta compañía del sector aeroespacial, con sede en Elche, es pionera y referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables con un reconocido prestigio del sector y un sólido proyecto que se materializa en sus vehículos de lanzamiento, el suborbital Miura 1 y el orbital Miura 5. A finales del año 2015, la Asociación Española de la Ciencia honró a ambos cofundadores por sus logros en el campo de la propulsión espacial. PLD Space ha alcanzado una serie de hitos, como son el convertirse en la primera empresa privada de Europa en lanzar un cohete, el ser la primera en Europa en desarrollar y lanzar un motor combustible alimentado por queroseno y oxígeno líquido, llevar a cabo el primer lanzamiento espacial desde Europa continental y realizar el primer lanzamiento espacial de las startups tecnológicas espaciales europeas. Actualmente, PLD Space cuenta con instalaciones en Elche, en Teruel, en Huelva y en Guayana Francesa. La empresa ha logrado más de 65 millones de euros de inversión para impulsar su proyecto en el sector espacial y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 200 personas. Y sin más, le doy la palabra a Raúl, que nos va a dar su visión como emprendedor. Qué bien. Oye, pues gracias, Conchi. Buenos días a todos. Yo creo que el placer es mío, o sea que súper agradecido y digo que trabajamos, ¿no?, desde el pueblo para el mundo, ¿no?, y creo que esto es un ejemplo de que hemos contado, ¿no?, con profesionales locales para hacer cosas internacionales, lo cual es un orgullo. Bueno, yo creo que la jornada tiene mucho sentido, sobre todo para
para la gente de la audiencia, ¿no? Yo siempre digo que no somos ejemplo de nada, ¿no? Pero como hemos ejecutado tantas cosas, pues algo de lo que a nosotros hayamos aprendido, pues si le sirve a alguien, pues yo creo que es bueno, ¿no? Sobre todo en este parque científico donde nacimos como compañía, fuimos incubados entre estas paredes, ¿no? Liderado por Antonio Salinas, como todos conocéis, que no, si me permitís el tecnicismo, pero es una crack en prácticamente todo, y bueno, también de la mano de GESEM. Tanto Monchi como Laura pues, nos han asesorado en muchas cosas, ¿no? Yo creo que el tema que estamos tratando hoy sobre la mesa es fundamental, ¿no? Nosotros desde que se crea la compañía en 2011, pues uno de los grandes retos, ¿no? Hemos hablado cómo lanzar cohetes y todo esto, ¿no? Pero eso es la parte fácil del negocio, ¿no? Una de las partes más complejas es retener el talento y tener a los mejores en la casa, ¿no? Al final competimos en el entorno internacional, lamentablemente en salarios, pues seguramente una compañía que está empezando su negocio pues no puedes ofrecer pues lo que ofrece pues Airbus o Boeing o la Agencia Espacial Europea, ¿no? Un funcionario de la Agencia Espacial Europea gana más que un ingeniero de PLD Space, y eso pues hay que compensarlo, ¿no? Y muchas veces hablamos de esto como del equipo, ¿no? Y a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? A Torres, mi socio cofundador, a Ezequiel, a mi presidente y a mí, nos ha pasado muchas veces que damos mucho para el equipo y llega un momento que se te ha olvidado compensarte tú, ¿no? De esto nosotros lo decimos de, oye, estamos invirtiendo aquí, ¿no? Nuestras vidas, ¿no? Y nuestros accionistas su dinero, ¿no? ¿Qué vale más, ¿no? Pues, oye, pues da igual, ¿no? Porque al final todos estamos poniendo, ¿no? el skin in the game, como dicen los americanos, al máximo, ¿no? Entonces, todo lo que ha supuesto, ¿no? Y soy un auténtico neófito en temas técnicos, laborales, pero que sí que nos hemos encontrado con dificultades, o así nos lo trasladan nuestros asesores, por cómo está la legislación española, pues la dificultad para dar stock options, que eso no tenga impacto fiscal, que tenga cierta seguridad jurídica, es decir, que en el momento que haya una salida o un incumplimiento, o todo lo contrario, que vaya fenomenal, ¿no? Porque se pueda retribuir al trabajador, ¿no? A ese miembro del equipo, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Porque como somos un negocio industrial con una necesidad de capital altísima, pues cada ampliación de capital, lamentablemente, pues no hemos podido concurrir porque no tenemos riqueza, ¿no? Los fundadores, y te van diluyendo, lo cual es sano hasta cierto punto, ¿no? Y yo creo que fue en 2018 cuando el equipo de GESEM, tanto jurídico como laboral, diseñaron un programa de Phantom Shares para ejecutivos, ¿no? Que es una forma de decir, oye, no tienes el capital, pero tienes los derechos económicos, ¿no? Y eso tiene una complejidad altísima, ¿no? Sobre todo cuando confunda la compañía, cuando tienes socios, ¿no? Pues miras al socio al lado y dices, oye, yo voy a invertir aquí mi vida, tú también, ¿no? Muchas veces es una forma de compromiso a todas las, digamos, a todas las áreas, ¿no? O sea, en todas direcciones. Nosotros hemos intentado variabilizar mucho lo que es este incentivo, es decir, oye, si te jubilas en PLD Space, pues te forras, y si no, lo pierdes todo, ¿no? Porque al final queremos o hemos querido compensar esa parte, ¿no? Y sobre todo que hay un punto que también costó bastante de regular, que ahora lo comentaremos, y es, una cosa es que abandones, es decir, oye, pues has tenido una enfermedad o ha cambiado tus prioridades vitales, y otra cosa es que te vayas a un competidor, ¿no? Esto es muy habitual, ¿no? La competencia no es solo a ver quién lanza el primero el cohete, sino a ver quién tiene los mejores ingenieros en su cuartel general, ¿no? Entonces, regular, ¿no? Como decimos nosotros, y me permitís la informalidad, ¿no? Yo siempre digo, el que no se te quede la cara de tonto, ¿no? Es decir, que has estado formando durante 7 años a un ingeniero y de repente se te va a un competidor y no hay consecuencias, ¿no? Y todo lo contrario, va todo fenomenal, has tenido un ingeniero en la casa, un soldador, o sea, un abogado, ¿no? El tipo de talento que queráis, va todo bien, la empresa sale a la bolsa, se vende por millones y, ¿sabes? Y a ese señor dices, toma, nómina de este mes, ¿no? También es injusto, ¿no? Tanto cuando va mal como va bien, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el contexto y un poco los objetivos que hemos intentado regular, ¿no? de manera profesional, y que tiene unas complejidades, porque lamentablemente hay casos que ha llegado hasta los tribunales, como sabemos, pero que también nos parece sano. Es decir, cuando hay una disputa, pues para eso están los tribunales, ¿no? No sé, yo creo que este es un poco el contexto que queríamos tratar. Pues sí, la verdad es que muchas gracias, Raúl. Al hilo de lo que nos ha dicho Raúl, vamos a comentarles brevemente sobre los pactos de no competencia y sobre la retención variable como herramienta de motivadora de retención, para contextualizar las preguntas siguientes. Con todo
todos saben, el know-how, la negociación estratégica, los métodos, los procesos, nuestros empleados tienen acceso a una información que para nosotros es una información muy sensible, es una información crucial, pero deben tener acceso, porque si no les damos acceso no podrían trabajar. Durante todo el tiempo que los empleados están con nosotros van acumulando procedimientos, van aprendiendo técnicas, van mejorando conocimientos y estrategias, y toda esa información se convierte en algo muy delicado para nuestro negocio y para el valor de la compañía. ¿Y qué ocurre cuando estos empleados dejan la empresa? Bien porque se marchen voluntariamente o bien porque les tengamos que despedir. ¿Qué pasan con todos esos conocimientos que han ido adquiriendo, que han ido aprendiendo? ¿Podrán ir libremente a la competencia y ponerlos en práctica? Pues la verdad es que la norma nos dice que sí, pero vamos a ver cómo protegernos de la competencia cuando estos empleados clave dejan de prestar servicios con nosotros. Tenemos una vía para protegernos y es que podemos tener la posibilidad de acordar con nuestros empleados un pacto de no competencia postcontractual. El pacto de no competencia postcontractual no posee una regulación específica, por lo que nos tendremos que ir a acordarlo entre la voluntad de las partes, atendiendo siempre a lo que nos establece el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que este pacto no podrá tener una duración superior a 2 años para el personal técnico ni de 6 meses para el resto. Además, nos viene a establecer 2 requisitos esenciales para que este pacto sea válido. Primer requisito, que la empresa tenga un efectivo interés industrial o comercial en el pacto. Es decir, no podemos establecer un pacto de no competencia si no existe un interés efectivo en proteger a alguno de los procedimientos o los conocimientos que el trabajador hubiera podido adquirir estando con nosotros. A partir de ese efectivo interés es cuando tendremos que definir el ámbito funcional y el ámbito espacial del pacto. Y el segundo requisito que nos establece: es necesario que el trabajador reciba una compensación económica adecuada. Y este es un requisito que nos va a traer muchísimas controversias, ya que la ley no establece qué se considera una retribución económica adecuada. No nos dice si será un mes, un año de salario, no nos dice si será un porcentaje sobre el salario, no nos dice sobre qué base lo tenemos que calcular. Por ello nos tendremos que ir a la jurisprudencia que ha establecido los criterios para tener en cuenta el fijar esta compensación con el trabajador. Estas cuantías suelen ser aceptables cuando como mínimo se abona al trabajador por el pacto un 30% de su salario. Pero todo esto va a tener también que depender de una serie de factores, como sea la duración que yo le vaya a imponer al trabajador para que no pueda competir, o bien cuál sea el tipo de restricción o prohibición que le imponga. Siendo siempre los tribunales en última instancia, si ocurren reclamaciones o demandas de trabajadores o de empresas, los que estimen o no apropiado ese importe que habremos aceptado para el pacto. Y una cuestión muy importante es: ¿cuándo tengo que pagar esa compensación económica que acabo de acordar? Porque no es lo mismo, tiene que aportarla o pagarla desde el primer día o bien al final de la relación laboral. En este caso, nuevamente, la ley no nos dice nada, por lo que estaremos nuevamente a la voluntad de las partes. Lo podré pactar bien cuando el pacto entra en vigor, es decir, cuando finaliza la relación laboral, o bien de manera fraccionada, un importe al inicio o un importe al final, o de manera fraccionada mes a mes desde que firmo el pacto. También es muy importante tener en cuenta que debemos pactar con el empleado que no va a competir tras dejar nuestra empresa, y siempre lo debemos hacer de manera escrita, en un documento donde quede todo claro, todo lo que queramos recoger y todas las prohibiciones que le queramos imponer, y siempre firmado por las partes. ¿Y cuándo podremos pactar este compromiso? Pues tampoco nos dice nada la ley, por lo tanto lo podemos hacer en cualquier momento, en el momento de firmar el contrato, como un anexo, o en el transcurso de la relación laboral, o incluso en el momento de finalizar esta. Por lo tanto, lo podemos hacer en cualquier momento. Y es muy importante no olvidar que este pacto es un pacto bilateral. Es un elemento indispensable, ya que es la unión de dos voluntades, la de la empresa y la del empleado. La empresa no puede imponer al trabajador un pacto de no competencia postcontractual, al igual que tampoco lo puede hacer el empleado. Por lo tanto, este pacto nace, vive y muere de manera bilateral. Vamos a continuar hablándoles de la retribución variable de los empleados y de sus formas más clásicas o tradicionales. Como sabéis, con carácter general, los empleados tienen una retribución fija, pero cada vez es más frecuente que se les adicione una retribución variable que venga a complementar este salario. ¿Cómo podemos definir entonces a la retribución variable? Pues la podemos definir como aquella parte del salario del trabajador que va directamente ligada al cumplimiento de unos objetivos establecidos con alguna variable que se puede medir, que por lo tanto depende de la consecución de estos objetivos en que se pueda alcanzar. Por ello, podemos decir que se trata de un incentivo al trabajador, es un complemento al salario que va vinculado a ese esfuerzo, a esos logros, a esas metas que ha alcanzado, y que realmente suele ser de carácter individual. Por ello la convierte en una herramienta de atracción y retención de talento.
Las compañías cada vez más implantan estos sistemas de retribución variable, ya que mejoran el compromiso y la responsabilidad de los empleados. El empleado siente que está trabajando en una empresa que es objetiva y justa con la retribución que paga. Es una manera de flexibilizar los costes dentro de la compañía y también es una manera de mejorar el rendimiento y el desempeño de los empleados. Varias cuestiones a destacar también con la retribución variable, y es que tenemos que definir los objetivos de una manera clara y concisa y, por supuesto, esos objetivos que le estoy imponiendo al trabajador deben ser alcanzables. Por ello es súper importante también tener que pactarlos siempre por escrito en un documento firmado por las partes, donde quede reflejado todos los detalles de los sistemas de retribución variables a implantar, los objetivos que tengo que cumplir, las cuantías que tengo que abonar, la forma de pago, los periodos de devengos, etc. Vamos a pasar a ver los tipos de retribución variables más habituales en sus fórmulas más clásicas o más tradicionales. Por un lado tenemos las primas, que es una retribución variable concedida muy a corto plazo en entornos industriales, generalmente vinculada a la producción o a la calidad del trabajo que hacen los empleados. También tenemos las comisiones, que es otro tipo de retribución variable, en este caso más a medio plazo, principalmente se conceden en entornos comerciales y van basadas en un porcentaje sobre las cifras de ventas que consigue el empleado en un periodo concreto que previamente hemos establecido. Otra fórmula tradicional de retribución variable son los bonus o los bonos, que son recompensas económicas que perciben ciertos trabajadores en función de los objetivos que alcancen. Por ello podemos decir que también son incentivos que se pactan con el trabajador por una serie de objetivos que tienen que cumplir o por unas metas que tienen que conseguir. Con carácter general, en este caso, este tipo de retribución variable es más a largo plazo. Y también tenemos las gratificaciones, que son beneficios monetarios que la empresa, en este caso, paga de manera puntual y voluntaria a las personas que superan retos trascendentes o bien que realizan esfuerzos significativos. No tenemos que confundir estas gratificaciones con las retribuciones, con las gratificaciones que establecen los convenios colectivos, las pagas extras, porque eso sí forman parte de la retribución fija del trabajador. Y otros tipos de retribución variable no tan clásicas, como las que acabamos de ver y que se utilizan en las startups, son las stock option o las phantom share. Vamos brevemente a comentar unos matices de las dos. En cuanto al stock option, se trata de un mecanismo que permite a las compañías incluir dentro de la remuneración de los empleados opciones para adquirir acciones o participaciones de la empresa que habitualmente se hacen a un precio inferior al del mercado. Por ello, tras un periodo de tiempo y siempre que cumplan una serie de objetivos, dicha forma de retribución variable concede al empleado la posibilidad de ejercitar su derecho de compra y de pasar a ser socio de la compañía. Las stock options se consideran, por lo tanto, un incentivo a largo plazo, motivando a los empleados a contribuir al éxito del crecimiento y el desarrollo de las empresas. Y sobre todo van dirigidas a los altos cargos y a los directivos que buscan un potencial de crecimiento y están dispuestos a asumir el riesgo del negocio comercial. Y las phantom shares, lo que nos ha traído aquí, o principalmente que nos ha traído aquí, es otro tipo de retribución variable, es el más utilizado dentro de las startups, que otorgan a los empleados unos derechos económicos, como nos estaba diciendo Raúl, equivalentes a los de las acciones de la empresa, pero no les otorgan la propiedad real de las mismas. Por lo tanto, no conceden la posibilidad al empleado de adquirir acciones o participaciones y de convertirse en un futuro en socios, pero sí les dan la posibilidad de ejercitar estas acciones fantasmas en un momento determinado que previamente hemos pactado. Cuando se ejercitan estas phantoms, el empleado adquiere la diferencia entre el valor de la acción cuando se le concedió y el valor en el que tenga en el momento en el que la ejercite. Por lo tanto, podría tener beneficios similares a los dividendos que están recibiendo los socios. Son sistemas de retribución variable muy flexibles, ya que pueden diseñarse planes para las empresas en función de sus necesidades, como también nos ha dicho Raúl, y estos planes de phantom shares pueden ser una muy buena herramienta motivacional de fidelización, de atracción y de retención del talento para los altos cargos y también para los empleados clave de la misma. Y vamos a dar paso a nuestra compañera Laura, que nos va a seguir hablando de las phantom shares. Pues sí, como decía Conchi, las phantom shares son lo que nos ha traído aquí, principalmente porque en 2018 PLD afronta una de las iniciales, voy a decir, ¿no? Porque hubo un periodo bastante largo de capital semilla, una de las iniciales rondas de capital en la que los socios fundadores se diluyen de una manera, voy a decir, escandalosa, porque claro, cuando has tenido la idea y tienes toda la fuerza y
y la mentalización para desarrollar ese proyecto, pero no tienes el dinero, tienes que buscarte unos socios, ¿no? Esos socios inversores apuestan su dinero, que no es poco, para nada más y nada menos, en este caso, que hacer volar un cohete. Entonces, bueno, la idea que surge en las conversaciones con los inversores era de qué manera podemos asegurar a los fundadores y a los empleados clave de este proyecto que, pese a que no tienen propiedad sobre su negocio, siguen siendo parte esencial del mismo, como si lo fueran. Entonces, de hecho, cuando estábamos repasando cómo abordar este momento, Raúl me recordó, es que claro, la primera idea fue, bueno, pues ponéis unas acciones a mi nombre, pero esto es una donación y en este país todo tributa, o casi todo, creo, ¿no? Entonces, claro, la tributación de que alguien que ha adquirido la propiedad de las acciones se las pone a su nombre cuando el proyecto es suyo, hacía que estuviéramos ante una donación entre partes no vinculadas. Estamos hablando del 34% como tipo efectivo del valor de la participación. Y si estábamos haciendo en aquel entonces una ampliación de capital de 2 millones de euros, por poner una cifra general, bueno, no sé qué porcentaje de los 2 millones es el que yo le estoy regalando a los fundadores de esta compañía y encima tengo que pagar, ellos tienen que pagar el 34%. Era un poco desordenado, ¿no? Y no parecía muy razonable. Entonces, ese coste fiscal es el que nos llevó a investigar estos modelos de retribución diferentes, ¿no? Porque los tradicionales que nos ha explicado Conchi reunían, es verdad, la naturaleza que queríamos retribuir, pero no respondían a la vinculación al capital y, por lo tanto, al incremento de valor que va a tener esa compañía conforme vaya desarrollando su proyecto, ¿no? Estuvimos estudiando jurisprudencia en territorio nacional y había muy pocos pronunciamientos sobre phantom shares, y entonces nos fuimos a la universidad, a distintas universidades, estuvimos estudiando tesis doctorales, informes del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y bueno, pues investigando, ¿no?, qué era esto de las phantom shares. Y las acciones fantasma no dejan de ser retribuciones variables, es decir, es salario, más salario que se pagará al empleado si se producen determinados hitos de valor para la compañía y que tributarán como rendimiento del trabajo en la renta, cuando lo cobren, si lo cobran. Claro, esto significaba, por ejemplo, que marcábamos, ¿no?, una serie de hitos, llamábamos hitos de valor, que bien podría ser el lanzamiento de Miura. Pero también decíamos, bueno, ¿y si esta compañía optamos por salir a bolsa, ¿no? Teníamos que prever todas las posibilidades. ¿Y por qué decíamos eso? Porque originariamente las phantom shares en Estados Unidos, que es donde nace realmente este concepto, son acciones vinculadas al valor de cotización de la compañía. Las startups, muchísimos mercados cotizados en Estados Unidos, no tenemos que estar pensando en las bolsas y mercados donde en el stock option, donde cotizan las grandes compañías, pero sí que hay mercados, igual que ahora existe en territorio nacional el PME Growth, donde cotizan esas pequeñas compañías. Tienen un valor de mercado, oferta y demanda equilibran su valor y entonces la compañía en sus estados financieros al cierre del ejercicio podían hacer un apunte del valor de esas participaciones que teóricamente distribuirían a sus empleados clave cuando se diera el hito de valor. De esa forma nos parecía que estaba identificado cuál es el valor, no se tributaba nada porque mientras no se devengara ese hito de valor, esa venta, como en las comisiones que se ven muy fácil, nadie tiene que pagar, ni cobrar, ni tributar. Pero la compañía tiene ahí anotado que ese valor no le pertenece, que tiene una deuda con, en este caso, los empleados clave y los socios fundadores. Ahora teníamos el reto por delante de ponerlo por escrito. Conchi siempre nos lo explica todo el derecho laboral de una forma tan didáctica que pensábamos que no iba a ser difícil. Y entonces nos pusimos a escribir y bueno, pues llegamos a la conclusión de que habíamos montado y creado un sistema que tenía sentido
que tenía sentido porque hablaba de los hitos de valor, que tenía sentido porque no tributabas si realmente no lo conseguías, que fidelizaba y hacía al fundador sentir que seguía teniendo parte de ese valor que estaba creando, sí, con la inversión de estos socios inversores. Y entonces llegamos a un punto bastante delicado, que era cómo retribuir en el clausulado adicional de todas estas personal clave. Pretendíamos indudablemente fidelizar y hacer sentir, ¿verdad, Raúl? Pero también, ojo, que si hay un evento complicado para la compañía, tipo, oye, uno de nuestros ingenieros claves se marcha, que podamos proteger a la compañía y el valor que hemos creado no se lo lleve, ¿no? Esa cláusula de no competencia postcontractual la abordamos desde el enfoque de decir, bueno, somos una pequeña compañía, hay que retribuirla porque la jurisprudencia nos está diciendo no cuánto, pero sí que hay que retribuirla. Entonces dijimos, bueno, pues hay un 15% del salario de esta persona que va a completar su salario como retribución a la no competencia postcontractual. Y el otro 15%, porque recordáis que Conchi nos ha hablado de ese 30%, bueno, en realidad es que le estamos dando phantom shares y creemos que así, como startup que somos, que no tenemos disponible más recursos que todos para el desarrollo, estamos retribuyendo adecuadamente. Bueno, esto nos lo inventamos, todos estábamos de acuerdo, hubo un pacto bilateral, por escrito, se expuso a toda la compañía, Raúl Torres y Raúl Verdú en aquel momento sentaron a toda la compañía y les explicaron todo esto que os acabo de contar brevemente para decirles, os vamos a reconocer esta participación a cada uno en su porcentaje en función de su participación en el proyecto. Pero la historia es una historia viva, entonces, bueno, hubo un caso particular y PLD encontró un ingeniero fundamental en el desarrollo de su negocio que salió de la compañía y en esta salida nos encontramos que había ido a un competidor. Y PLD no es una compañía de pleitear, pero lo ha dicho antes Raúl, la justicia está ahí para revisar estas situaciones y que no se nos quede cara de tonto. Y en ese contexto es que aparece en nuestra historia Carmen, que es la razón por la que hemos venido hoy aquí, porque Carmen analizó esta situación y es el motivo, y a continuación les voy a hacer la palabra a Raúl y a Carmen para que os cuenten esa experiencia. Y Carmen se metió a fondo en los cohetes, señores, o sea, y estudió pues tanto como hicimos nosotros para decirnos si ese pacto bilateral escrito protegía a la compañía, de qué manera protegía y si estas startups están retribuyendo adecuadamente a este personal clave con el invento de las phantom shares, ¿no? Y básicamente era eso, solo nos queda ahí un punto, ¿no? que antes lo has dicho también, Raúl, uno de los condicionantes que en ese desarrollo que hicimos era, oye, el dar la vida por la compañía, ¿no? Ellos lo están haciendo y todos aquellos que estén aquí y se jubilen en PLD van a formar parte de este valor y de esta compañía. Ahora, si por lo que sea tu salida no es un good leader, que se llama, sino que existe una contraindicación o algún conflicto, tenemos que prever también que no te vas a llevar el valor de esta compañía, que ese crédito que tienes contra nosotros quede protegido tanto por la no competencia postcontractual como en su caso por el mismo. Y como digo, la historia es viva, así que contad vosotros cuál fue el caso. O sea, yo creo que, o sea, yo digo, estoy aquí abrumado, ¿no?, de tantos técnicos súper cualificados y yo soy un simple ingeniero. Pero simple. Bueno, un pequeño empresario, ¿no? Nada, o sea, simplemente antes de que Carmen, que seguro que no nos explica con precisión un poco cuál fue el caso, ¿no? Este caso concreto yo creo que es relativamente habitual, muchos años de trabajo, oye, las visiones con un colega que era de la familia pues se van separando, ¿no? Y no fue súper dramático, más allá, ¿no? Yo digo que pues, un bonito divorcio, ¿no? Oye, todavía no había hijos, no sé, o sea, era relativamente fácil separar los caminos tanto de este ex colega ya, y bueno, y típico proceso, intentamos convencer para que se quedara, no sé qué.
y acabamos pactando su salida, ¿no? Y fue una salida bastante pactada, donde, oye, pues sin acritud y demás, incluso lo comentamos. Yo recuerdo una conversación de decir, oye, si te vas a un competidor, avisa, que ya me han avisado los abogados que hay estas cláusulas. Y bueno, y lamentablemente pues descubrió mi socio en una foto de Twitter que se llamaba, ahora es X, en aquella época era Twitter, y vemos en una foto que publica un competidor con sus avances técnicos y le vemos ahí en la foto. Y me llama mi socio y me dice, Raúl, ¿has visto esto? Y digo, ¿qué? Mira, y me manda la foto y digo, no veo nada. Y entonces vimos a este colega en un claro competidor, ¿no? de nuestro, ¿no? Que luego otra cosa es pues, que los tribunales entiendan que es un cohete, que cohetes compiten con otros, que hay una complejidad, porque es un negocio, ¿no? Si en la industria del automóvil, pues todo el mundo sabe que Ford compite con, yo qué sé, con el grupo BAG, ¿no? Pero en cohetes pues no estaba tan claro, no se podía dar por hecho como no puede ser de otra manera. Y nada, y es un poco activo, ¿no? O sea, hablamos con los jurídicos, ¿no? Estos temas, la verdad que aquí sí que hemos aprendido mucho de cuando hay un marrón, consultar con los abogados antes de hacer ningún movimiento. Y aquí digamos que los pasos eran bastante sencillos, era un incumplimiento de una de las, o entendíamos que era un incumplimiento de una de las cláusulas de no competición postcontractual, y obviamente digamos que nuestra voluntad, como bien dice Laura, no vamos, creo que hemos demandado 2 veces en 12 años y estamos orgullosos porque no es nuestro estilo, siempre intentamos hablar con las personas, pero aquí literalmente era una especie de ultraje, ¿no? de falta de respeto a nuestra organización. Y no pudimos actuar de otra forma que con diligencia, ¿no? como hubiese pedido que se comportasen conmigo, ¿no? Si lo hubiese hecho yo, porque no, o sea, yo siempre digo que me puede dar patadas a mí, pero no a PLD, y me parecía totalmente injusto, ¿no? Porque y yo a los trabajadores que ahora tienen este plan, yo les digo, oye, que esto no está, ¿no? Generó un poco de temor, decir, oye, la compañía nos va a demandar. Dije, no va a demandar si vienes a hablar conmigo. Oye, Raúl, me quiero ir a este competidor. Se organiza, que esto, yo he fichado a gente de competidores de manera muy organizada. Oye, pues deja este periodo, vamos a compensar debidamente a la otra organización. O sea, se puede, ¿no? Cuando fichas a Messi, pues está en algún club, ¿no? Y digamos que fue un poco, o sea, fue desagradable esa parte y luego ya fue muy profesional. Nosotros, cuando hay un problema que está en manos de nuestros técnicos jurídicos, pues ya como, ¿no? Yo digo, esto está en manos de mis abogados y nosotros seguimos trabajando en ese tema, ¿no? Y la verdad que luego fue, yo digo, el neófito del tema jurídico, fue muy bonito ir entendiendo cómo es el contrato y gracias a lo que aprendimos ahí, los actualizamos luego todo el resto de planes, pues para que, ¿no? Porque al final, y ahora que mi visión, ¿no? De cómo acabó resultando el tema, pues efectivamente la parte de la sentencia era que se había ido un competidor, ¿vale? Y la otra parte de la sentencia era que no estaba debidamente compensada esa no competencia postcontractual, y de alguna forma nosotros no queríamos que se quedase sin trabajo, no teníamos como objetivo fastidiar a estas personas, sino que se reconociese que se había ido un competidor y que, bueno, pues que hay que empatar, y las cantidades, si bien no eran las suficientes para compensar esa no competencia postcontractual, porque se retornase, ¿no? Es decir, te paga una cantidad que no ha valido para esto, pues esa cantidad hay que devolverla, pero eso fue al final una anécdota, ¿no? Y yo que tenía una visión muy de, ¿no? Los juicios se ganan o se pierden, ¿no? Y lo comentábamos preparando la sesión, yo creo que aquí no ganó nadie, ¿no? Es decir, aquí perdió PLD porque se fue un potencial gran miembro del equipo, perdió este colega que seguro que tuvo que tener una situación desagradable en su lado, ¿no? Yo creo que perdimos todo y al final los contratos los intentamos regular para que nunca haya que llegar a los tribunales y que resuelva los conflictos sin que haya perjuicio para ninguna de las partes. Pero bueno, aquí yo creo que nosotros, te digo, como y ya casi en modo compliance, ¿no? Actuamos con diligencia, como no podía ser de otra manera, y los tribunales pues ajustaron la situación y nosotros aprendimos para hacerlo mejor la siguiente. Bueno, pues como veis, en definitiva, yo lo sufrí. En la empresa, ellos crearon los Phantom Cells y toda la redacción, y la que lo sufrí fui yo. Pues voy a intentar contaros un poco cómo fue el caso y cómo fue el asunto que yo analicé. Voy a intentar no ponerme muy jurídica, aunque es cierto que voy a tener problemas porque es una cuestión muy apasionante y es muy técnica, pero voy a intentar que lo entendamos así fácilmente y que no me ponga muy densa.
Claro, pues imaginaros, yo llegué a Elche como magistrada del Social 3 y a los 15 días de empezar me encuentro una demanda de una empresa de Elche que se dedica a lanzar cohetes al espacio contra un trabajador que se iba a trabajar a Australia, a otra empresa en Australia. Después de pensar lo afortunada que era y la suerte que había tenido con mi destino y mi vida, pues me pongo a analizar la cuestión. Al final, como ha dicho Conchi, el pacto de no competencia, que es un pacto de no competencia que puede desarrollarse, que puede ser de los que tienen su vigencia durante el contrato, que es la exclusividad, la que trabajas exclusivamente para la empresa, o una vez que ya se ha extinguido el contrato, que es en el que estamos ahora, el pacto de no competencia postcontractual, tiene una regulación muy escasa en el estatuto. Al final se establece la duración máxima, 2 años para técnicos, 6 meses para los empleados, y se establece que la necesidad de que exista ese interés comercial e industrial y la necesidad de que haya una compensación adecuada. Al final estamos restringiendo la libertad de trabajo de un empleado, la posibilidad de que pueda trabajar, por lo cual es normal que la ley para esa restricción establezca la necesidad de un interés, de un fundamento y establezca una compensación. Se trata de lograr una proporcionalidad entre ese interés que tiene el empresario en que su trabajador no emplee los conocimientos adquiridos en su empresa en otro centro, en una empresa concurrente, y también ese interés que tiene el trabajador en mantenerse, subsistir durante un tiempo durante el cual no va a poder prestar sus servicios. Entonces, en cuanto al primer requisito, ese interés industrial o comercial, es evidente que dado que nos encontramos en el ámbito del desarrollo y comercialización de aeronaves espaciales, con la tecnicidad que eso lleva y que se trata además de un sector muy restringido en el que hay muy pocas empresas en todo el mundo que se dediquen a ello, estaba claro, era algo evidente. Pero claro, aquí el trabajador fue listo y le dio una vuelta. Dijo, vale, no es, entiendo y parto, porque el trabajador reconocía, claro, después del Twitter y un montón de otras publicaciones que tenía, reconocía que estaba en Australia trabajando sin ningún problema, no podía hacer nada. Y además con un cargazo, entonces no podía hacer nada. Entonces lo que el trabajador decía es, vale, me he ido a otra empresa, es verdad que existe un interés industrial en el establecimiento del pacto, pero los proyectos no son coincidentes. Los proyectos no son coincidentes y por lo tanto nada tiene que aportar mi experiencia en PLD a la nueva empresa porque no son nada coincidentes. Me cuenta entonces, me trae un informe pericial y me cuenta que los motores de PLD son unos motores de carácter líquido, que además su desarrollo está en el ámbito, Raúl, si me equivoco, su actuación era en el ámbito suborbital. Claro, el cohete puede ser suborbital, que llega, sube y baja, o puede ser orbital, que llega, orbita y baja. Una opción que aprendí también. Y que bueno, y que no haya desarrollado aún ningún intento, ni haya probado nada. En cambio, que la empresa australiana, en el 2019, aparte de que tenía un motor de carácter híbrido, con un empuje con bombas eléctricas, es verdad que tenía más potencia, porque PLD tenía una potencia de unos 30 kilonewton y en el otro caso pues llegaba a los 100. Pues además ya había lanzado un cohete suborbital en el 2019, One Vision, y ya lo había probado. Entonces me dice, no, estas empresas están en hitos tecnológicos totalmente distintos, no son coincidentes, no estoy incumpliendo nada. Claro, yo me pongo a estudiar el asunto y es verdad que desde esa perspectiva pues podía ser que la empresa australiana estuviera un poco más avanzada que PLD, pero claro, el problema es que PLD había desarrollado su actividad, lo había bifurcado. Entonces, a la misma vez que estaba desarrollando su Miura 1, que era el cohete suborbital, que es verdad que estaba destinado a ser un cohete meramente suborbital y que iba a haber un lanzamiento a finales de 2022, también estaba desarrollando su Miura 5, que era un cohete de carácter orbital ya, y que además estaba previsto para finales del 2024. Entonces, a la hora de comparar el nuevo cohete que tenía la otra empresa, que era, ¿cómo se llama? Eris, y Miura 5 tenían unos motores muy parecidos. Y además Miura era más grande, tenía 5 motores, mientras que Eris solo tenía 4, tenía mucha más potencia porque llevaba mayor carga de pago y además tenía los 5 motores eran cada uno de 105 kilonewtons. Eris solo contaba con 4, tenía además 110 kilonewtons y tenía menos dimensiones, era más pequeño y tenía menos carga de pago. Y además el cohete de Miura no requería tanto número de etapas propulsoras, lo cual le daba una entidad distinta al cohete que estaba desarrollando la empresa australiana. ¿Cuál era la diferencia?
Pues la diferencia es que el motor de Australia ya se había probado en el otro cohete, y en cambio pues PLD aún no lo había experimentado el uno y otro. Y en eso se basaba el trabajador para entender o para alegar que no eran proyectos coincidentes y que por lo tanto no tenía, como que la empresa australiana ya había superado los hitos propios de PLD. En este caso, vamos a ver, nos encontramos con dos empresas que están destinadas a la respuesta a esa creciente demanda de los vuelos espaciales. Nos encontramos con dos empresas que se tratan de desarrollar y comercializar lanzadores para realizar vuelos espaciales. El objeto es idéntico. Se trata de un sector que parece que hay unas 100 empresas en todo el mundo y solo 15 de ellas estaban en ese momento en ese hito de poder desarrollar tanto cohetes orbitales como suborbitales. Esa coincidencia de objetos y esa coincidencia y ese sector tan restringido ya hace difícil pensar que distintas variaciones en el cohete, en el motor, en la fuerza, puedan ser tan determinantes como para considerar que no exista una concurrencia entre ellas. A mí me lo pareció. Pero es que además el hecho de que PLD hubiese desarrollado su actividad bifurcada y la hubiese desarrollado simultáneamente de la misma vez y hubiera optado por otra opción, me parecía que no era causa como para justificar que por haberse probado el motor en la empresa australiana no se pudiese apreciar la prohibición o la efectividad de la concurrencia entre las empresas. Así que desestimé todo eso y consideré que había existido una vulneración del pacto de no competencia. Entonces, una vez establecido ya que existe ese incumplimiento, que al final era el trabajador, centró todos sus esfuerzos en acreditar que no había habido ningún incumplimiento, pero yo entendí que sí. Entonces estaba la cuestión del segundo requisito que establece el estatuto, si había existido una compensación económica adecuada. Se trata de eso, de ver si hemos compensado el sacrificio que se le exige al trabajador y la compensación económica que se le atribuye en pro de ese beneficio. ¿Cómo valoramos esa proporcionalidad? Pues la jurisprudencia dice, bueno, vamos a atender en primer lugar a la duración del pacto, de la prohibición de no competencia, que en este caso era en la mayor duración, se le ha establecido una duración de 2 años, que es lo máximo que prevé el estatuto. Vamos a ver la retribución que se le ha abonado al señor durante el contrato en base a para exigirle esa prohibición de no competencia, y además también las consecuencias que va a derivar su incumplimiento. Entonces, lo primero es, una vez que tenemos determinada la duración del pacto, que estaba expresamente establecido, vamos a ver la retribución que se ha abonado al trabajador. Entonces, aquí fue cuando descubrí la Phantom Set, que yo dije, esto no me puede estar pasando. Al final, me hice un esquema mental y dije, bueno, pues eso son como acciones fantasmas, estos aquí son derechos que se atribuyen y que... a ver, vamos a leernos los planes a ver si conseguimos conseguimos entender algo. Entonces, a la hora de ver la retribución del trabajador, lo primero es cómo estaba regulado el pacto de no competencia. Me voy al artículo 5 de las cláusulas adicionales del contrato de trabajo y veo pues, que está regulado ahí el pacto de no competencia. En su primer apartado se establece la prohibición de desempeñar esa prestación de servicios durante 2 años una vez extinguido el contrato, cualquiera que sea la causa. Y ya ahí ya noté algo, porque la técnica de la redacción del contrato, que era una técnica contractual de las buenas, de esas que echas de menos a veces en los contratos o en leyes y todo eso. Porque el artículo decía, expresamente y con base en la naturaleza de las funciones que debe desarrollar y las características del sector en el que se encuentra la empresa, pues las partes acuerdan que la obligación de no competencia se mantendrá durante 2 años. Si os dais cuenta, esa referencia a las características del sector y esa referencia a las funciones que debe desarrollar el trabajador ya nos está llevando el Estatuto de los Trabajadores. Está diciendo, me voy a anclar bien para que nadie diga que no existe un interés industrial y que no estoy enraizando aquí esta obligación en relación con el Estatuto de los Trabajadores. Después, en su apartado 5, se establecía una cláusula segunda, un poco a modo de cláusula del cierre, y estamos de acuerdo con que la retribución que aquí pactamos es suficiente, del pacto de no competencia, y además se establecía un apartado tercero, en la que se preveían las consecuencias del incumplimiento. Se disponía así que la empresa requeriría al trabajador para que cesase en su actividad, para que cesase la actividad que estuviera realizando, y que si en el caso de 15 días no lo hacía, pues entonces demandaría y reclamaría no solo la restitución de las cantidades que hubiese percibido en concepto de pacto de no competencia, sino además la indemnización de daños y perjuicios. En este caso se le hizo un requerimiento, el trabajador lo omitió y entonces fue cuando fue
a juicio. La empresa nunca pidió daños y perjuicios. A mí me sorprendió, pero me facilitó la historia y nunca, solo reclamaba el reintegro de las cantidades. Entonces, una vez que ya tengo establecido cuál es la regulación del pacto de no competencia, había que acudir a cuál había sido la retribución pactada. Pues las cláusulas adicionales al contrato, en su cláusula tercera, regulaban la retribución. En primer lugar, establecía la cuantía total de retribución bruta anual que se establecía al trabajador como director técnico de operaciones, y después había un apartado segundo en el que se decía, se detallan a continuación las retribuciones extraordinarias del trabajador en cumplimiento de las condiciones cumplimiento de lo establecido en su contrato y las cláusulas adicionales. Todo bien reguladito. Y a la hora de esas retribuciones extraordinarias, un primer apartado en el que se indica que ambas partes manifiestan expresamente que el salario convenido en el punto anterior cubre y satisface la obligación de exclusividad. Lo que se está diciendo, para mí, yo entendí, y es así, se está diciendo, bien, con el salario que le hemos pactado ya tenemos satisfecha la obligación del trabajador de la exclusividad durante el contrato, el pacto de no competencia durante el contrato. Vale. Segunda parte, en virtud del pacto de no competencia postcontractual se obliga a la empresa a abonar al trabajador el 15% adicional a su retribución bruta pactada. Ahí tenemos la retribución pactada al 15%. El 15% del pacto de no competencia, que es lo que va a corresponder al trabajador por su cumplimiento. Y después un apartado tercero en el que se indica, y además el trabajador tiene atribuida una phantom share, y se diferencia entre las que se le atribuyen en un primer acuerdo y en un segundo acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que la empresa me sostiene es, cuando ya tenemos claro que el trabajador ha incumplido y tenemos que ver si hay una compensación económica adecuada, el trabajador dice, mi 15% es escaso para lo que me supone. Y la empresa dice, claro, pero es que este 15% hay que unirlo a la phantom shares, porque tú tienes atribuido, pues así como 288 phantom shares, que además estaban asignadas por número y todo eso, que eso te corresponde a ti, que cualquier evento liquidatorio pues vas a poder hacer tuyo. Y entonces ya no me quedaba más remedio, tenía que entrar a conocer qué eran eso de las phantom shares y cómo se había regulado. La empresa hace dos acuerdos de phantom shares. Uno primero, en el 2016, por el cual se pretende asimilar al trabajador a los fundadores. Este trabajador era una pieza clave en el proyecto y en algún momento determinado los fundadores entienden que debe participar como uno más. Entonces, el programa de las phantom shares, el del 2016, lo establece claramente. El presente plan nace de la voluntad de la sociedad de, en primer lugar, compensar la importante dilución que había sufrido la participación de los fundadores en el capital social a la vista de las ampliaciones que se habían ido realizando, lo cual era lógico, y además permitir al trabajador que participe en el valor creado, darle de asimilarlo a uno de los fundadores. Y además incluye como objetivo maximizar la motivación y la fidelización de los fundadores en el desarrollo de la empresa, en su participación, a fin de darle un peso relevante, de que continúen teniendo un peso relevante y un liderazgo en el proyecto. Así que tenemos un primer acuerdo en el que lo que se pretende es permitir que el trabajador tenga una condición semejante a los fundadores. Aquí, con esa finalidad, era difícil entender que esa atribución de phantom share tenía algo que ver con el pacto de no competencia, porque realmente no se establecía nada. Pero es que después, en el 2018, hay otro plan de phantom shares y es claro, se establecía. Claro, es que el problema es que estaba tan bien redactado, estaba con un tenor legal tan claro que dejaba poca posibilidad de interpretación. Fijaros, el plan del 2018. El plan tiene por finalidad premiar a aquellos empleados que por parte del Consejo de Administración se consideran clave, bien porque hayan formado parte de la plantilla desde el inicio, bien porque hayan demostrado desde su ingreso una dedicación, motivación y compromiso digno de recibir un beneficio, y o bien porque su permanencia sea esencial para el desarrollo del proyecto hasta su última fase. Eso era un empleado clave, un empleado esencial para el proyecto. Entonces después incluía: este plan tiene por objeto arraigar el sentimiento de pertenencia y de compromiso del empleado a la empresa como una forma de retener el talento, conseguir su participación en la sociedad, maximizar su motivación y fidelización, favorecer la creación de valor de la compañía, fomentar el sentido del trabajo en equipo,
a la forma de entender que cualquier contribución y cualquier resultado en equipo conseguido iba a redundar en el beneficio, en el interés individual. Lo cual también dejaba claro que este segundo plan de Phantom Share que nacía como premio a ese trabajador que se necesitaba especialmente. Pero nada decía tampoco del pacto de no competencia. Pero es que además este acuerdo también disponía claramente que era requisito imprescindible para que los empleados clave pudieran disfrutar de los derechos económicos previstos en este plan, que cumplieran sus cláusulas adicionales en el contrato, incluido el pacto de no competencia, de forma que en el caso de que incumplieran alguna de ellas, perdían todo derecho a la Phantom Share. Claro, si tú me estás diciendo que si yo incumplo alguna cláusula del contrato voy a perder toda participación en la Phantom Share, las Phantom Share no son una retribución pactada por el pacto de no competencia, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque tú también me estás diciendo voy a dejar de abonarte la Phantom Share si tú incumples el pacto. No, lo que me estás diciendo es que voy a perder, pero ¿cuándo voy a cobrar la Phantom Share? ¿Cuándo voy a hacer efectivo ese derecho económico? Pero es que además también en el primer pacto se establecía expresamente: este complemento no se computará dentro del concepto de salario a efectos de calcular la indemnización por despido, porque es un complemento excepcional, variable y no devengado con carácter estable, sino ligados a los especiales eventos liquidativos que en el plan se regula. Si ya me estás diciendo que no estamos ante una retribución fija, estable, que no se va a tener en cuenta a efectos de computar el salario para una indemnización, no estamos en un concepto salarial a efectos de poder determinar que está retribuyendo el pacto de no competencia. Entonces, al final, todo ello me llevó a concluir que esa participación de las Phantom Share tenía otro objetivo, tenía otra finalidad, pero que no retribuía el pacto de no competencia. Y que, por lo tanto, a la hora de analizar si la retribución era adecuada o no, pues había que partir del 15%. Y claro, ya en este caso, pues es verdad que no encontré mucha... Es una cuestión muy casuística, a ver si es un porcentaje adecuado o no. Y no había tanta jurisprudencia como yo me imaginaba, no había mucha, no es una cuestión que sea bastante habitual, no sé. Y sí que encontré casos muy claros en los que se entendía que la retribución no era adecuada, porque era 1,76 el porcentaje del salario bruto, un porcentaje del 5,88, pero claro, en este caso es que estábamos en el límite, porque estábamos en un 15%, no era algo irrisorio, era un montante importante, sobre todo teniendo en cuenta el salario bruto que tenía el trabajador. Y sí que buceando, pues encontré una sentencia del TSJ de Andalucía, que en un caso que no tenía nada que ver con esto, un señor dedicado a la limpieza, que yo tampoco entendí muy bien ese interés industrial o comercial en cómo sería, pero bueno, pensé que mejor no me meterme en eso. Pero en este caso sí que se estableció un porcentaje del 16% y el TSJ consideró que era insuficiente. Insuficiente, primero, porque el trabajador, su salario base era un salario básico de 1.500 euros, entonces entendía que no tenía una capacidad de ahorro y que por lo tanto ese 15% no le daba la posibilidad de subsistencia. Y además porque consideraba que había que atender, a mí me gustó el criterio, me pareció interesante. Claro, si tú pretendes que yo deje de trabajar durante un tiempo, qué mínimo que mi remuneración sea el salario mínimo, qué mínimo que mi remuneración sea el salario mínimo. Porque es verdad que voy a tener derecho al desempleo sobre una base reguladora semejante a mi salario, pero es un derecho que voy a consumir. Entonces, a mí ese razonamiento sí que me pareció lógico, y en este caso el precio que estaba recibiendo por el pacto de la competencia del trabajador no llegaba a los 600 euros. Si a eso unimos, además, que hombre, yo entiendo que la limpieza puede ser una profesión muy vocacional, que no me quiero meter con eso, pero si estamos hablando de un ingeniero aeroespacial que desde que estaba en la universidad estaba dedicado al estudio de los motores, que además su proyecto de fin de carrera había sido eso, pues obligarle a no trabajar en ese sector, pues no es lo... A mí si me dicen que no trabaje de juez no pasa nada, pero igual quien tiene vocación por un sector así, pues me parecía que sí que había también un premio de afección que tenía que indemnizarse. Recuerdo que en el juicio vino un ingeniero de Iberia
bueno, que nos contó que estarían encantados de recibir a este tipo de talentos en Iberia, pero que claro que Iberia no se lo podía permitir, que no tenía disponibilidad para abonar un salario al que estaban acostumbrados este tipo de gente. Entonces, claro, si tenemos a un ingeniero aeroespacial que lleva toda su vida desde su proyecto de fin de carrera dedicado a esto y le vamos a hacer que no trabaje, pues sí que entendía que ese 15% era poco. Y atendiendo eso, atendiendo además a que la prohibición del pacto de no competencia había sido la máxima, eran 2 años, sí que consideré que no era una compensación adecuada. Sobre todo porque además, igual de literales, igual de honesta que era la Phantom-Ser y su redacción, era la demanda. Y en la demanda también se me contaba, muy sinceramente, que gran parte de los otros trabajadores de la empresa habían recibido una compensación por el pacto de no competencia de un 30%. Y que a este trabajador se le había dicho, vale, pues te damos el 15% y la participación en la Phantom-Ser. Pero claro, como a mí la Phantom-Ser me quedó claro que no se había liquidado, no se había dicho dinero efectivo, pues sí consideré que la compensación no era adecuada. Entonces, una vez establecido que la compensación no era adecuada, había que establecer las consecuencias de eso. Yo, sin ninguna duda, pues me fui al Código Civil, al 1303, que dice que cuando se declara la nulidad de una obligación, las partes tienen que restituirse recíprocamente las prestaciones que han recibido y el precio que han recibido con el interés. Y yo dije, pues ya está, el trabajador que devuelva todas las cantidades, la empresa ni siquiera me pidió intereses, yo no los concedí, y que devuelva las cantidades. Y así, pues trabaja y la empresa recupera sus cantidades y aquí lo cierra. Claro, pero te pones a pensarlo y dices, vale, las partes discrepaban de si había incumplimiento o no cumplimiento, o si había cumplimiento o no lo había. Pero una vez determinado que era incumplimiento, la verdad es que no estaban tan distantes de lo que querían, de su pretensión. Estamos en un pleito típico iceberg, en lo que tú resuelves una cosa, pero lo que está pasando es lo que pasa debajo, porque al final el trabajador que quería irse a trabajar a Australia, tranquilamente, que tenía un cargazo. Ellos que querían, pues dejar constancia de que al fin y al cabo se había sido desleal con la empresa. Y una vez acreditado el incumplimiento, a la empresa, al final, si la retribución del pacto o no era el pacto, o la retribución era o no adecuada, no era tan relevante. Porque ¿qué consecuencias tenía? ¿Qué consecuencias tiene que la retribución sea adecuada o no adecuada? Pues si es adecuada, el trabajador lo devuelve todo. Y si es inadecuada, pues puede ser, si es inadecuada, que el trabajador solo tenga que devolver una parte. Es decir, si resulta que me tenías que estar 2 años sin trabajar y solo has estado un par de meses, pues igual solo tenías que haber recibido esa retribución por 2 meses, pero no no por más tiempo. ¿Qué pasa? Que al trabajador tampoco le interesó. El trabajador, una vez que él luchó porque no se declarase que hubiese incumplido, pero una vez de eso, ni me dio ninguna razón para quedarse con las cantidades. Él me dijo, bueno, se declara nulidad, pero me quedo las cantidades. No te puedes quedar con las cantidades, si las cantidades están abonadas para que cumplas una obligación y tú no has cumplido la obligación, no hay causa por la que puedas hacer esa adquisición, es un enriquecimiento injusto clarísimo, o yo lo vi clarísimo, pero no me dio ninguna razón para quedarse con las cantidades. Es más, no me dio ninguna razón para moderar la indemnización, porque me podía haber dicho, vale, pero yo estuve sin trabajar 2 meses y considero que conforme al salario mínimo, pues de los 15.000 euros que tengo que devolver, pues me voy a quedar con 5.000. Y tampoco. Y bueno, y tanto fue eso que la sentencia ni siquiera fue recurrida, tampoco le interesó en recurrirla. Y es que al final se trata de una cuestión en la que, lo que os digo, un pleito iceberg, en el que yo estaba ahí discutiendo cuestiones técnicas, pero la verdad es que se notaba que había pues una cuestión de lealtades que estaba ahí. Yo creo que era un pleito típico para una mediación, una buena mediación, en el que se hubiera podido conseguir un acuerdo de indemnización, un reconocimiento, que igual lo que necesitaba la empresa era que se reconociese que había sido desleal, pese a todas las puertas que se les había abierto para que no lo consiguiese, o para que no lo hiciese, pero que había sido desleal y haber llegado a terminar la relación de otra forma. Pero bueno, yo creo que eso es todo. Eso fue así, porque conozco yo a Raúl y a... Esa es la razón. Pues realmente uno de los temas
que más nos causaba inquietud, ¿no? Era precisamente el tema de la valoración. Porque claro, en una startup, ¿qué vale la compañía? Si ahora salimos a mercado y preguntamos cuál es el valor de PLD en ronda, te van a hablar de millones. Pero la realidad es que cómo se valoran las compañías. Y si tú tienes que despedir a alguien y valorar, no tenemos como en Estados Unidos un mercado cotizado que nos diga, este es el valor a cierre. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo entenderá. El Intercity cotiza y tiene un valor de participación. Y hará lo que hace jugando, pero tienes un valor que te dice, esto es lo que vale la participación, pues yo podría coger ese valor y apuntarlo en mi contabilidad. Y entonces tendría algo que probar en algún momento para decir, esto es lo que vale y esto es lo que te pago o lo que no te pago porque has incumplido. En este caso, no. En este caso, España tiene una legislación laboral determinada, la jurisprudencia está desarrollándose en este caso y por eso, como decía Raúl, aquí todos perdimos, pero disfrutamos de la experiencia de que una jueza de lo social estudiara a fondo el fondo del asunto, que era una cuestión de lealtades, ¿no? Yo aprendí un montón. Y a nivel técnico, a nivel de cohetes, a nivel jurídico también se aprende. Fue toda una experiencia. Hablando de kilonewtons, o sea... Yo voy a contar cómo conocí a Carmen. Estaba en el Foro Aranzadi, aquí en esta universidad, y Esta es una mi ponencia, sentencia que estaba en la estrella. ponencia, yo estaba aquí en el foro, y de momento pone la diapositiva PLD Space, y digo, pero si esto lo hemos gestionado nosotros, a ver, voy a ver qué está diciendo. Bueno, hizo lo mismo que ha hecho aquí, o sea, yo me quedé prendada de la exposición que hizo, de la explicación que dio, porque es que sabía más que nosotros que habíamos estudiado el caso. Y la verdad es que me fui a comentar con Laura y digo, Laura, vengo del foro y vengo alucinando con la jueza que realmente ha expuesto el caso de PLD. Porque es que nos ha dado todo tipo de detalles, que es que no le falta nada. Pues tenemos que ver cómo la podemos conseguir para que venga y nos cuente, porque es una experiencia, la verdad, es muy valiosa. Y gracias, Carmen, de verdad, porque al final accedió muy amablemente a venir y contarnos su experiencia. Es mi sentencia estrella. De todo lo que queráis, de escritos disciplinarios, pero como está, es imposible, no va a pasar nada. O sea, tenía un montón de sentencias que contar, porque yo tenía, vamos, iba así con un paquete de cosas para tratar en el foro, y solamente con esa página ya tuvo suficiente, Sí. porque le dedico todo el tiempo a la sentencia, la verdad es que Es un tema, primero es un tema, bueno, que llama mucho la atención por la materia, pero es que además después jurídicamente el pacto de no complementa es una cuestión muy compleja, y ya si le unes esa retribución alternativa de cómo configurarlo y cómo unirlo al pacto, ya es un tema muy bonito, muy complejo. Para que ya lo he pasado y ya está la sentencia puesta, puedo decir que fue muy bonito. Van a perder con el todo 30. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, no, o sea, es lo que, o sea, efectivamente, o sea, ojalá que nunca volvamos a que tengan que volver a Me has trabajar. dicho que parece que tenéis algún problema. Sí, bueno, no pasa nada, esto encantado, sí. Ya te digo, ahora ya, claro, que nos pasa que tenemos una escala ya, que cuando ocurrió eso, yo creo que éramos 40 o 50 trabajadores, ahora somos 200. Ha crecido un montón, Sí. porque esto ha sido en 2022. Sí. Y ahora, ya te digo, ya hay problemas que ya ni me entero, o sea, que tenemos un marrón con un trabajador, ¿no? Pues intentamos resolverlo de la mejor manera posible, pero, o sea, yo de nuestro lado, ya te digo, yo creo que efectivamente todos aprendimos, o sea, fue duro, o sea, no, cuando estás a juicio no es agradable, ¿no? O sea, esos los malos ratos, los que espero que no hayáis tenido, bueno, todos habréis tenido, los que tengáis compañías, experiencias de este tipo, pero la verdad que nosotros estamos, y no porque esté Carmen delante, pero agradecidos de que se haya estudiado con precisión el tema, porque nos pasa muchas veces, ¿no? Y estaba escuchando a Carmen ¿no? Y es una sensación de rompehielos, ¿no? O sea, cuando estás intentando hacer algo nuevo, todo es nuevo, pero es nuevo en un tribunal, cuando pedimos una licencia municipal en el ayuntamiento, cuando vamos a lanzar el cohete en Huelva, cuando le tienes que explicar a, yo que sé, a la señora de la limpieza que este laboratorio no se puede fregar, o sea es absolutamente todo nuevo porque la gente no entiende nuestra industria y aquí rompo una lanza, ¿no? Que digamos, todos los actores de la sociedad que trabajan desarrollando una industria nueva, porque al final, Carmen, lo que estamos haciendo es desarrollar una industria nueva
y que ojalá, ¿no? Yo digo que si hay muchos juicios de aeroespacial, significa que la industria está creciendo y hay más actividad y hay una disputa entre proveedores y hay una disputa entre trabajadores, ¿no? O entre socios o lo que sea, ¿no? Y que el Poder Judicial, ¿no? Yo alucino, ¿no? De que haya llegado un poco toda esta experiencia del mundo de los lanzadores espaciales al Poder Judicial, ¿no? Y que, lo he dicho, ojalá que sea el último, ¿no? Que no, que ya no va a ser el último. Pero bueno, si hay más significará que seguirá habiendo actividad, y yo creo que felicitar también a GESEM, que veo ahí el logo, que cada vez que descolgamos el teléfono para decir algo es un marrón muy difícil que nunca se ha hecho, ¿no? Todo el rato es así, y que súper agradecidos tanto a nuestros asesores jurídicos como a los jueces, que la verdad que yo desde el mundo totalmente fuera de esto he alucinado de lo preciso y de la capacidad que tenemos, que lo comentaba con Carmen, ¿no? Lo que suena de los tribunales es van retrasados, no sé qué, nunca se hace justicia, ¿no? Pues aquí con todo lo que es la función pública, que también trabajamos mucho, ¿no? Como sabéis, que es uno de nuestros principales clientes. Yo siempre rompo una lanza porque en la administración pues hay gente currando mucho y muy bien, ¿no? Y aquí ha sido que no se hace la pelota, Carmen? Lo diré, o sea, que es un placer. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si queréis hacer alguna intervención. Y si no, pues gracias por... Sí, yo tenía una pregunta y para Carmen, porque analizado el programa de Phantom Cell llega a la conclusión de que no sirven para, o sea, no sirven, no, en ese caso no retribuyen la cláusula de no competencia. Pero si se hubiera indicado específicamente, ¿considera que se podría utilizar la Phantom Cell para retribuir esa cláusula de no competencia, aunque puede, o sea, su pago va a depender de un evento liquidativo, o sea, puede que nunca se lleven a pagar, pero considera que puede ser retribución de cláusula de no competencia? Pero tiene que haber un evento liquidativo que las haga efectivas. Imagínate la extinción del contrato, cualquiera que sea la razón, porque en este caso, por ejemplo, era un despido que será reconocido sin precedencia a fin de llegar a un acuerdo. Una vez que hay una improcedencia del despido y se pone la extinción, si hay un evento liquidativo que dé una participación de la Phantom Cells en concepto de pacto de no competencia, por ejemplo, no sé, el 2% de la esta durante el tiempo que ha estado trabajando, o durante... Si eso hubiera sido así, yo creo que sí que podría perfectamente haberse incluido como retribución. Pero claro, tiene que ser un derecho efectivo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias.